que vamos Génesis 46. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que vas manejando y el GPS de repente cambia de ruta? Tú tenías todo planeado, sabías por dónde que deberías de ir, cuánto tardarías, hasta en qué esquina ibas a dar vuelta, pero de repente el tráfico, un accidente, una calle cerrada, y en ese momento escuchas una vocecita en tu GPS que dice: recalculando ruta, recalculando ruta. ¿Te ha pasado eso? Ahora, un poquito más. ¿Recuerdas cómo era viajar antes de que existieran los GPS? Cuando querías ir a algún lugar que no conocías, ¿qué necesitabas? ¿Te acuerdas que tenías que tener ahí en la, ¿cómo se llama? En la cajuelita un mapa que regularmente era como rectangular, y de repente le hacías así y luego así y luego así y luego así, y tenías que hacerlo así para saber. Y el problema no era tener el mapa, sino el problema era saber dónde estoy en medio de ese mapa y cómo llegar al lugar donde querías estar. Bueno, era difícil de leer, y si no lo interpretabas bien o tomabas la salida incorrecta porque ibas siguiendo el mapa y ya nos pasamos. O sea, era un cotorreo manejar con esos mapas, ¿sí o no? Ahora, ¿no te llega a pasar eso igual a veces en la vida? Hay momentos en que creemos que todo está de acuerdo a lo que habíamos planeado, que vamos en la ruta que habíamos destinado, pero de repente una situación se presenta y cambia nuestra realidad, cambia nuestra ruta, cambia nuestra vida. Pensábamos que íbamos y que sabíamos hacia dónde íbamos en nuestra vida, pero de repente llega una crisis, llega una pérdida, un cambio de trabajo inesperado, y sentimos que todo se sale de control. Y a veces nos preguntamos: ¿dónde está el GPS de la vida? ¿Dónde está el mapa de nuestra vida? Y ante estas disrupciones del camino estaban estos mapas, pero hoy, hermano, confiamos y podemos tener hasta cierto punto, a pesar de que hay un mapa cuando estamos en el GPS, que si nos enfrentamos a una disrupción, ese mismo GPS nos recalcula la ruta y nos lleva al objetivo que teníamos, hacia donde queríamos llegar. Pero hoy, hermanos, seguimos y sabemos que para nuestra vida no hay algo tan fácil como un GPS que pudiera recalcular nuestra ruta y llevarnos hacia el destino que teníamos originalmente planeados. Así como confiamos en un GPS que nos guía paso a paso, hay momentos en la vida en que necesitamos confiar en alguien que conoce el destino y que no nos abandonará, aunque el camino y la ruta pudiera transformarse. En la Escritura, hermanos, encontramos la historia de alguien que enfrentó un cambio radical. En su vida enfrentó diferentes circunstancias que lo pudieron llevar a tomar diferentes situaciones y diferentes decisiones que lo toparon con una ruta que no era la correcta. Tuvo que aprender a confiar en la guía de Dios. Este hombre se encontraba ante una situación en este momento difícil. Dejar lo conocido, dejar esa tierra que era la tierra prometida, y emprender un camino hacia una tierra donde él había escuchado de su padre y de su abuelo que no les había ido bien cuando había llegado a esa tierra. Estoy hablando de Jacob. La semana pasada veíamos que Jacob y toda su familia se enfrentaban ante una crisis mundial, lo que era el mundo conocido en ese entonces. Había hambre, había una gran necesidad de alimento.
Y este hombre se encontraba ante la noticia de que el único lugar donde había alimento era Egipto. Si tú recuerdas, cuando Abraham fue a Egipto, no le fue del todo bien, tuvo que mentir. Cuando Isaac fue a Egipto, no le fue del todo bien. Pero si vamos ahora a Génesis 46, nos vamos a encontrar con que este hombre que sabía que en Egipto había el alimento, pero no solamente en Egipto había el alimento, sino que este hombre se había encontrado ante una noticia que muy probablemente había estado esperando toda su vida y que en ese momento sus hijos se lo habían comunicado. Vamos pues a Génesis 46 y veamos cómo el Dios que acompañó a su pueblo en Egipto hoy nos conduce a Cristo, nuestro sustento, nuestra reconciliación y nuestra herencia eterna. Génesis 46. Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver. Y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue de Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre a Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo. Padre, nos hemos acercado a tu palabra en esta mañana. Y Señor, queremos ponernos ante tus benditas manos, Señor, para que tú, Señor, a través de esta palabra puedas hablar a nuestras vidas. Para que puedas reconfigurar nuestra mente, Señor, y podamos confiar cada día en tu plena guianza de manera segura para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a través de este pasaje a verte a ti, el gran Dios, como el único sustento, como la única dirección, como la única opción y confianza en la cual podemos poner nuestra vida. Así que, Padre, nos rendimos ante tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, Jacob está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Jacob está ante una nueva etapa. Después de años de dolor y de pérdida, ha recibido esta noticia que, como te decía, quizá había estado esperando por toda su vida. Quizá había perdido ya la ilusión, pero recibió una noticia. Su hijo José estaba vivo. Lo vimos la semana pasada. Recibió esa noticia y él dijo: yo quiero ir. De hecho, si tú te vas ahí al capítulo 45, versículo 28, dice: entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Había tomado una decisión, se había enfrentado ante una noticia y ahora su vida estaba por cambiar. Estaba ante la decisión de dejar Canaán, que había sido la tierra que se les había sido prometida, y ahora estaba enfrentándose para ir a Egipto, donde había abundancia de alimento y la posibilidad no solamente de ver a su hijo, sino de sobrevivir debido a esta crisis a la que se enfrentaban. La tierra de la promesa estaba siendo azotada por hambre y Egipto parecía ser el único lugar en donde había alimento y había esperanza, pero Egipto también representaba lo desconocido, representaba lo incierto y representaba incluso peligro, representaba todo lo contrario a lo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac pedía para la vida de ellos. Quizá es por eso que antes de avanzar, como acabamos de leer, Jacob se detiene en Beerseba. Beerseba
justo a la frontera entre Egipto y Canaán. Un lugar sagrado en su historial familiar. Ahí en Berseba, Abraham había invocado el nombre del Señor. Isaac también había invocado y había ofrecido sacrificios al Señor también. Y Jacob ya había decidido ir a Egipto, quería ver a su hijo, pero su corazón estaba inquieto, temía lo desconocido. 13 décadas de historia le habían enseñado a desconfiar de los caminos fáciles. Toda vez que él quiso hacer su vida de manera fácil, se encontró con una pared que lo detenía y lo llevaba nuevamente al camino con el Señor. Y sobre todo, ahora Jacob sabe que Egipto no era la tierra prometida. ¿Te imaginas estar en una situación en la que sabes qué es lo ideal para ti? ¿Qué es lo que se te había prometido? Tienes el trabajo soñado, vives en la ciudad que te gustaría estar toda tu vida y de repente te dicen, se cerró la compañía y tienes que ir a otro lugar. ¿A poco no representa temor? ¿No te mueve todo lo que tenías? Tus amigos, tu familia, tus conocidos, tus rutinas, tus calles. Y ahora no sabes cómo vas a vivir en esa otra ciudad. Jacob no quería moverse sin confirmar si esa nueva dirección provenía realmente de Dios. Y ahí en Berseba es donde Dios se revela nuevamente a Jacob y en una visión de noche lo llama por su nombre, le dice Jacob, Jacob. Y Jacob responde, heme aquí. Entonces el Señor le dice ahí en el versículo 3 y versículo 4, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto. El Señor sabía lo que había en el corazón de Jacob y le dice, no temas ir a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Y no se lo dice una vez, sino le dice, versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto. Está confirmándolo nuevamente y ciertamente le dice, ¿qué le dice? Yo te haré volver. No te vas a quedar ahí. Pero fíjate lo que le dice después de yo te haré volver. Y José cerrará tus ojos. Oh, no que voy a volver. Sí, sí vas a volver. Muerto, pero vas a volver. Qué curioso, ¿no? Con esas palabras, cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, yo no voy. No, yo para qué quiero ir allá. Si de todos modos aquí me voy a morir y allá me voy a morir, pues mejor me muero en mi tierra, ¿no dice por ahí el dicho? Pero con esas palabras Dios le estaba asegurando a Jacob que su viaje a Egipto no era una desviación de la promesa que Dios le había hecho a su abuelo, sino que esa desviación que había en el camino, esa ruta alterna que estaba planteando, era parte del plan que él ya había anunciado. Dios confirma que el viaje no interrumpe su promesa, sino que forma parte de ella. El Señor no cambia el plan, hermanos. Lo amplía, lo va revelando poco a poco, pero la promesa no se rompe por el cambio geográfico. La promesa viaja con la presencia de Dios. Es decir, el Señor no estaba, hermanos, rompiendo la promesa, sino que al contrario se estaba cumpliendo lo que había hablado antes a Abraham. Échate un brinco bien rápido a Génesis 15, por favor. Rápido, busca Génesis 15, en el cual el Señor había hablado a Abraham acerca de algo que pasaría en el futuro con su familia. Fíjate lo que dice, muchos años antes, en Génesis 15, versículos 12 al 16, Dios le había dicho a Abraham, ¿estás ahí? Ten por cierto
Génesis 15, versículos 12 al 16. Ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, 14. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Te imaginas ser Jacob y saber que tienes que ir a Egipto, a una tierra extranjera, y recordar esa promesa que Dios le había hecho a su abuelo, donde le dice que su descendencia sería extranjera en una tierra ajena? Y no nada más que serían extranjeros, sino que serían esclavizados y oprimidos por 400 años. Pero también el Señor les había dicho que Él juzgaría a esa nación. Había un propósito para esa salida a Egipto. Y no solamente habría juicio para esa ciudad o para ese país, sino que ellos saldrían con gran riqueza. No el país, sino ¿quién? Los descendientes de Abraham. Es decir, el descenso a Egipto, hermanos, ya estaba marcado en el mapa divino. No fue un error, no fue un recálculo, no fue una coincidencia. Fue un camino preparado por Dios para preservar a su pueblo y cumplir su propósito. Jacob, sin saberlo, estaba dando el paso que Dios ya le había anticipado a Abraham siglos atrás. El descenso a Egipto era parte del proceso que llevaría al pueblo a ser una gran nación. Lo que para Jacob era un cambio de ruta, para Dios era el siguiente paso hacia el cumplimiento de una promesa. A los ojos de Jacob, esto podría causar temor, podría causar inestabilidad de no regresar más a la tierra en la que él estaba. Era salir de la tierra prometida, pero en realidad era parte del plan de Dios para multiplicar y para fortalecer a su pueblo. Por un lado, Jacob siente la alegría de que va a ver a su hijo José. Pero por otro lado siente la tensión de abandonar Canaán, la tierra prometida, donde Dios le había prometido cumplir su pacto. Hermanos, no es fácil moverse entre lo que se ve y lo que se cree. Yo creo que Dios me va a confiar, yo creo que Dios me va a bendecir, pero las circunstancias que estoy atravesando en este preciso momento no son nada que ver con lo que Dios me había prometido, con lo que Dios había hablado que iba a traer para mi vida. Pero en Berseba Dios le consuela con 3 certezas, con 3 verdades. Número 1, le dice: no temas. Dios le habla al corazón antes que al camino. Número 2, le dice: yo descenderé contigo. La promesa no estaba limitada por el lugar. Y número 3, le dice: yo también te haré volver. Es decir, Dios le está asegurando el futuro. Aunque Jacob no lo vea completo, Dios estaba hablando a la vida de Jacob, a su futuro. Y esto, hermanos, nos enseña algo muy importante. A veces Dios también nos guía por caminos que no entendemos. Nos lleva a Egiptos que no habíamos planeado, lugares de transición, de crisis o de dependencia. Pero cuando permitimos que Dios dirija nuestra vida, hermanos, cada paso tiene un propósito. Cada paso tiene una dirección. Incluso el que parece contrario a lo que esperábamos, ese paso va conforme al propósito que Dios tiene para su vida. Jacob desciende con temor, pero desciende acompañado. Dios le dice: yo descenderé contigo, yo iré contigo. Y no solamente le da la dirección, sino le da ánimo, pues Él estará con Jacob. No solamente le da la promesa de que estará con él, sino que
Dios le confirma su presencia en Beerseba. Por lo cual Jacob se levanta y continúa su camino, versículos 5 al 27. Entonces Jacob se fue de Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas de Faraón que había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas. A toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Aquí en el versículo 6 aparece una palabra clave. Esa palabra es, o esas palabras son toda su descendencia. Es como si quien escribió este capítulo, este libro de Génesis, nos estuviera diciendo: nadie se quedó atrás. Nadie de la familia de Jacob se quedó atrás. Dios no está solamente guiando a Jacob como lo había hecho anteriormente, sino que Dios está moviendo a toda la familia. Y a partir del versículo 8 y hasta el versículo 27, Moisés detalla los nombres de los hijos de los nietos. Me gustaría leerlo bien rápido, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Te voy a pedir que tú lo hagas. Tú te vas a dar cuenta que desde el versículo 8 hasta el versículo 26, 27 están todas las generaciones, todos los hijos, nietos de Jacob. Y a nuestros ojos, hermanos, pudiera parecer, ¿sabes qué? Sí lo voy a leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel: Jacob y sus hijos que fueron a Egipto. Rubén, primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Anoc, Falú, Hezrón y Camri. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Oam, Jaquim. Soar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Selah, Fares y Sará. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Jares fueron Hezrón, Hamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jaliel. Estos son los hijos de Lea, los que le dio a Jacob en Padam Aram, y además su hija Dina. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Los hijos de Gad: Sifón, Agui, Suní, Esbom, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isuí, Bería y Será, hermana de ellos. Y los hijos de Bería: Herber, Malquel. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea, y le dio a Jacob en total 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. A José en la tierra de Egipto le nacieron Manasés y Efraín, los cuales le dio a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín: Belá, Bequer, Asel, Gerán, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. Los hijos de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Geseel, Uní, Geser y Silem. Estos son los hijos de Bila, a quien Labán dio a su hija Raquel, y que ella le dio a Jacob, en total 7 personas. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas en la casa de Jacob que vinieron en Egipto eran 70 personas. Quizá a nuestros ojos esta lista pudiera parecer sin importancia, no hay nada de emoción en esta genealogía. Pero imagínate ser parte de los lectores originales de este libro. Imagínate que tú eres parte del pueblo de Israel que está en el desierto dando vueltas, que se les había prometido que iban a llegar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel,
y que todavía no has llegado, y que hay una promesa de parte de Dios que dice que todos los descendientes de Jacob iban a llegar allá. Para los lectores originales del pueblo de Israel, esto era no solamente una lectura de ánimo, sino una evidencia viva de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15:5. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. En pocas palabras, es decir, cada nombre en esta lista representa la historia de aquellos que estaban escuchando o que estaban leyendo esto. Cada uno de estos podía decir, él era mi abuelo, él fue mi bisabuelo, él fue mi tío, yo formo parte de eso. Cada nombre en esta lista representaba la historia, representaba una promesa, representaba la confirmación de que Dios estaba cumpliendo su palabra y por lo tanto ellos saldrían del desierto. Lo vamos a ver ahora que estudiemos Éxodo. Y ahora en Génesis 46, hermanos, esa promesa estaba empezando a tomar una forma visible. No se quedaba solamente en una promesa, sino que ahora Jacob estaba dando un paso hacia el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho. Esa promesa empieza a tomar forma visible y ahora el verso 27 nos da el resumen. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron en Egipto fueron 70 personas. El número 70, hermanos, no es un número al azar. En la tradición bíblica, el número 70, el número 7 significa perfección, plenitud, totalidad. Y es decir, ningún miembro quedó fuera del plan de Dios. Los 70, la plenitud, todos los que estaban en la casa de Jacob, todos, ninguno quedó fuera. Ninguna promesa quedaría a medias. Dios estaría cumpliendo su palabra de multiplicar la descendencia de Abraham y veremos cómo lo hace en el lugar menos esperado, en las condiciones menos favorables. El Señor estaría haciendo que la descendencia de Abraham se multiplicara como las estrellas. Estaban saliendo 70 personas, pero regresarían a la tierra prometida miles de personas. Desde una perspectiva humana, Egipto era solo un refugio temporal para sobrevivir al hambre, pero desde la perspectiva de Dios, Egipto era el lugar donde estaría formando y multiplicando a su pueblo. Allí en esa tierra extranjera, Dios estaría transformando una familia en una nación. Versículos 28 al 34. Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas era una abominación. Jacob continúa con su viaje, hermanos, pero antes de llegar
toma una decisión significativa. Jacob envía a Judá delante de él, a José, para que mostrara el camino hacia Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Ya estaban en Egipto. A primera vista esto parece un detalle práctico. Alguien tenía que ir delante para encontrar el camino, pero el narrador nos muestra o nos menciona a Judá por nombre, nos da el nombre de Judá. Y esto es intencional. Judá no siempre fue el mejor ejemplo a seguir. Si tú le recuerdas, Judá fue quien años atrás propuso vender a José. Aquel acto de traición dividió la familia y causó un profundo dolor en Jacob, su padre. Sin embargo, lo vimos la semana pasada, en los capítulos 43 y 44, vemos a un Judá transformado, que cuando Benjamín corre peligro ante José, Judá da un paso al frente y dice no, porque su siervo salió fiador por el muchacho ante mi padre, diciendo, si no lo traigo de vuelta, entonces que yo cargue con la culpa delante de mi padre para siempre. El hombre que había causado dolor al corazón de su padre estaba dispuesto ahora a dar la vida por otro. Y eso es precisamente este Judá. Alguien que había sido restaurado por medio del quebranto, a quien Jacob envía adelante, no a Rubén el primogénito, no a Simeón, no a Leví. Dios estaba levantando a Judá como este líder reconciliador y confiable. Esta decisión, incluso, hermanos, es tan importante que anticipa lo que veremos más adelante en Génesis 49. La próxima semana estaremos viendo a Jacob bendiciendo a sus hijos, y vemos este pequeño detalle que apunta hacia el propósito soberano de Dios. Entonces José preparó su carro y subió a Gosén para recibir a su padre, y cuando se presentó ante él, cayó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Hermanos, creo que este es uno de los reencuentros más conmovedores de Génesis. Si a veces cuando dejamos de ver a un familiar que se va a algún viaje por no sé algunas semanas y regresa y nos da mucho gusto verlos, ahora imagínate a este padre que creía a su hijo muerto, ver ahora a su hijo y abrazarlo, y cómo su hijo llega y le abraza y llora con profundo dolor en su cuello. Años de separación, años de silencio, años de dolor han terminado en este abrazo. José, el hijo de Jacob muerto, que creía muerto, ahora estaba vivo. Y no solamente estaba vivo, sino que era gobernador de Egipto. José no le reclama, José no le exige nada, José ni siquiera recuerda la traición, solamente llora en el cuello de su padre. Versículo 30. Entonces Israel dijo a José, ahora puedo morir después de haber visto tu rostro y de que todavía vives. Estas no son palabras de desesperanza de Jacob, de Israel, sino de plenitud. Jacob ahora reconoce que ha visto la fidelidad de Dios ante sus propios ojos. El hijo que creía muerto vive, y con él la promesa de Dios sigue viva. El Jacob que antes había dicho, todo está en contra de mí, ahora ve, todo ha estado bajo la providencia divina. Dios ha usado incluso la pérdida y el sufrimiento para cumplir su propósito. Pero veamos en el relato, hermanos, este relato pasa de la emoción de este reencuentro a la estrategia que hay en el propósito de Dios para la vida de Jacob y su familia. José, guiado por esa sabiduría que le caracterizaba, que Dios le había dado, toma medidas concretas, específicas para asegurar el futuro de su familia.
José le dice a sus hermanos: y a la casa de su padre subiré, se lo haré saber a Faraón. Y les da instrucciones muy específicas a sus hermanos. La familia de Dios para con Jacob y su familia, la fidelidad, de Dios para con Jacob y para con su familia, no estaba solo en el consuelo del reencuentro en ese momento, sino que lo que parecía el final feliz, la familia reunida y un hogar asegurado, es en realidad ahora el comienzo de una nueva etapa en el plan de Dios. Porque el propósito de Dios no era solamente preservar la vida, sino el formar un pueblo. ¿Cómo iba a formarse un pueblo en medio de la hambre? En medio de un pueblo que estaba muriendo por hambre, de una familia que estaba muriendo por hambre. Por eso es que Dios los mueve a Egipto, para preservarlos, sí, pero también para formar un pueblo. Dios no llevó a Israel o a Jacob a Egipto para que se acomodaran, para que vivieran simplemente cómodos. No, los llevó ahí para cumplir ahí lo que había prometido Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Cada paso que Jacob daba hacia Israel no lo alejaba del propósito de Dios, sino que lo acercaba al cumplimiento de la promesa. Y lo vuelvo a decir, cada paso que Israel daba hacia Egipto no lo alejaba del propósito de Dios, sino que lo acercaba al cumplimiento de su promesa. Dios estaba preparando todo, hermanos, Dios estaba preparando el terreno donde el pueblo crecería, donde una nación sería formada, donde una nación sería probada y finalmente donde una nación sería liberada para el cumplimiento del plan de Dios. José, después de haberse reunido con su familia, toma la responsabilidad de presentarlos hasta el faraón. Y no lo hace con prisa, sino que lo hace con dirección, con un propósito, con un sentido, con estrategia. Y les dice: cuando se presenten delante de Faraón, díganle lo que son, digan la verdad, digan que son ganaderos, digan que son cuidadores de ovejas. Aunque déjame decirte que para ellos no va a ser nada agradable, porque para ellos ustedes son desechables, son abominación, como lo dice aquí el versículo 30. Y así sucedió. Llegaron delante del faraón, y Faraón no solamente los recibe favorablemente, ya estoy en el capítulo 47 por si no te habías dado cuenta. El faraón los recibe de manera favorable a los hermanos de José. Y no solamente los recibe bien, sino que les concede la mejor de las tierras. Les recibe y los lleva a Gosén. Y les ofrece no solamente las tierras, sino que les ofrece trabajo. Le dice a José: oh, qué bien que son ganaderos. Oh, qué bien que cuidan. ¿Por qué no les das mi ganado para que ellos lo cuiden? Lo que parecía una posición vulnerable, como dice al final del capítulo 46, aquello que parecía una abominación, ahora estaba abriendo el camino para el pueblo. Gosén era una región fértil. Gosén estaba al oriente del río Nilo y era un lugar ideal para la ganadería, con abundante agua, con abundantes pastos. Pero lo más importante de esto es que Gosén estaba apartada de Egipto. Estaba apartada del centro político y religioso de Egipto. Estar en Gosén significaba que la familia de Jacob tenía acceso a sustento necesario durante la hambruna, pero también significaba que no se estarían mezclando con el resto de los egipcios. Y el hecho de que ellos eran ganaderos era tan importante porque como era una posición
abominable, los excluía de participar en las ceremonias a los dioses egipcios. ¿Qué plan tan maravilloso había armado el Señor para este pueblo? Porque no solamente los estaba llevando a un pueblo donde antes sus antecesores habían batallado, sino que ahora los estaba llevando no solamente a un lugar donde había alimento y donde había agua, sino a un lugar donde podían estar apartados de todo lo que Egipto representaba contra el Señor. En pocas palabras, el Señor estaba resguardando y apartando a un pueblo, a una familia para sí, para Él, que no se mezclaba con todo lo demás. Dios los preservó del hambre sin poner en riesgo la identidad. Al ser separados no se estarían contaminando con las prácticas idolátricas del pueblo de Israel. Gosén funcionó como una frontera que mantuvo su identidad, como esa incubadora, pudiéramos decir, donde serían alimentados, donde serían resguardados y donde crecerían. ¿No acaso para eso son las incubadoras para los niños? Para alimentarlos, resguardarlos y ayudarles en su crecimiento. Así como Israel fue preservado en Gosén, hermano, tú y yo somos preservados y apartados en medio de este mundo que estamos, un mundo caído. Jesús oró por sus discípulos: Padre, no ruego que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos están en el mundo, pero no son de este mundo tampoco, como yo soy del mundo. Esto es Juan 17, versículo 15 y 16. En ese lugar la familia de Jacob se multiplicaría hasta convertirse en una gran nación. Lo vamos a ver en Éxodo 1, versículo 7. Lo que comenzó con 70 personas se transformaría en un pueblo de millones. Gosén fue el puente entre la familia de los patriarcas y la nación del Éxodo. Después de José presentar a su padre Jacob ante Faraón, la escena sigue en una de las escenas más bonitas que pudiéramos ver también, porque este anciano patriarca Jacob es presentado delante del Faraón. Este patriarca que ha vivido una vida llena de pruebas, de luchas, está delante del Faraón. ¿Y qué crees que hace? Fíjate lo que dice 47:7. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. ¿De qué manera este extranjero podía bendecir al hombre más poderoso y rico del mundo? Parecía insignificante delante de este hombre. Pero debemos de recordar que Jacob no iba solo. ¿Quién estaba con Jacob? Él había prometido ir con Jacob. Después de esto, Faraón le dice: ¿y cuántos años tienes tú? Jacob responde con humildad y le dice: los días de los años de mi peregrinación han sido 130. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. En pocas palabras, Jacob está reconociendo que su vida ha sido una peregrinación. Ha andado de aquí para allá. Él no se ha aferrado a la tierra ni al poder y sabe que es un extranjero que depende completamente de la fidelidad de Dios y de la bondad de este Faraón. Es decir, tenía una perspectiva ahora. Lo importante no era dónde vivía, sino con quién estaba caminando. Después de bendecir nuevamente al Faraón, José instala a su familia en Gosén,
en la tierra de Gosén y se encarga de proveerles alimento durante la hambruna. Y en medio de una crisis mundial, Dios está preservando a su pueblo, hermanos. Egipto, que podía haber sido una tierra de muerte, ahora se convertía en un refugio de vida. Y aquí podemos darnos cuenta, hermanos, del carácter de Dios. Su fidelidad no depende del lugar donde estemos, sino del cuidado que tiene de nosotros. Nuevamente, la fidelidad de Dios, hermanos, no está limitado al lugar donde tú te encuentres. La fidelidad de Dios, hermanos, está en tu vida por el cuidado que Dios tiene de ti y de mí. Aun cuando su pueblo se encontraba lejos de la tierra prometida, Dios no lo abandona. Él le dijo: yo descenderé contigo. Lo que parecía una migración desesperada, en la realidad era parte del plan de Dios. Y de la misma manera, hermanos, Dios sigue obrando hoy en los lugares menos esperados. Dios nos lleva a nuestros Egiptos, contextos difíciles, incómodos, inciertos, no para destruirnos, hermanos, sino para preservarnos y transformarnos. Ahí, en medio de lo desconocido, en medio de la aflicción, en medio del dolor, su provisión se hace evidente y su gracia se renueva cada día. La fidelidad de Dios, hermanos, está por encima de las circunstancias. La fidelidad de Dios, hermanos, lo voy a decir nuevamente, está por encima de las circunstancias. La fidelidad de Dios está por encima de las circunstancias. Y Dios no solamente estaba salvando a José y a Jacob y a su familia, sino que estaba asegurando la continuidad de un pueblo. Y en última instancia, esa preservación abriría el camino para la venida del único y verdadero José, quien nos salvaría de la muerte, nos reconciliaría y nos aseguraría una herencia eterna. Porque dentro de estas 12 hijos, en esta familia de Jacob, vendría el linaje de Cristo, nuestro Redentor. Aún en esta tierra ajena, Dios estaba cumpliendo su propósito. Estaba preservando el linaje, abriendo el camino para la venida de Cristo, el verdadero José. Versículos 13 al 26. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: danos alimento, pues ¿qué haremos? ¿Haremos de morir delante de usted? Ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos sus ganados. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos ahora a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto de Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos. Y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración de Faraón les daba. Por tanto no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes, vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte al Faraón, y 4 partes será de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de su casa y para alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron:
nos has salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Hermanos, la escena cambia. De ver un contraste muy marcado entre la tranquilidad de Gosén, donde estaba el pueblo, la familia de Jacob, lugar donde estaban habitando con tranquilidad, con alimento, a la severidad que representaba y que azotaba no nada más la tierra de Canaán y todas las tierras alrededor, sino también estaba azotando ya a la tierra de Egipto. La hambruna continúa, la hambruna se intensificaba, cumpliendo lo que Dios había revelado a José años atrás, donde habrían años de mucha abundancia en Egipto, pero también vendrían años de hambruna y de escasez. No había pan en toda la tierra porque el hambre era muy severa, y desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, dice el versículo 13. Una imagen de crisis total, donde el hambre no distingue fronteras ni estatus social. Sin embargo, en medio de esa desolación, en medio de esta hambre, José emerge como un instrumento que Dios estaba utilizando para salvación no solamente de su pueblo, sino también para la salvación de Egipto. Con sabiduría, obedeciendo al propósito que Dios lo había colocado en esta posición para preservar la vida. El hambre había consumido todos los recursos y las fuerzas de todos, pero en medio de este caos, Dios había levantado a José para preservar la vida. El pueblo egipcio incluso reconoció su incapacidad, diciendo: no hay nada delante de mi Señor sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. Ya no tenemos dinero, ya no tenemos ganado, ya no tenemos nuestras casas. Cómpranos a nosotros, compra nuestras tierras. Estaban totalmente desesperados ante el hambre que estaba existiendo en ese momento. Y de la misma manera, este cuadro nos recuerda nuestra propia condición espiritual por causa del pecado. Hermanos, llega un momento en nuestras vidas donde la humanidad se encuentra vacía, donde la humanidad se encuentra sin recursos, sin vida en sí mismo. Pablo decía: antes ustedes estaban muertos. Y solamente queda una dirección a donde acudir. El pueblo de Egipto acudió a José. Pero el hambre y el alma angustiada, el único lugar a donde puede acudir verdaderamente es aquel que dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así como los egipcios acudieron a José buscando sustento, nosotros podemos acudir a Cristo, el verdadero José, buscando la salvación de nuestras vidas. José administra los recursos con orden. Primero recoge el dinero a cambio del grano, luego los rebaños a cambio y el dinero cuando el dinero se acaba, y finalmente organiza un sistema en el que la tierra y el trabajo del pueblo quedan bajo la autoridad de Faraón. Ya cuando la gente no tenía ningún otro recurso, les dice José: ok, aquí hay semilla, siémbrenla, y cuando cosechen lo dividen en 5 partes, y la quinta parte va a ser para el Faraón. He ahí el origen de los impuestos. De lo que trabajas, le pagas al gobierno, ¿verdad? A simple vista, podría haber parecido una concentración de poder abusiva, tal vez, de opresión, pero el texto nos invita a ir un poco más profundo. Lo que José estaba haciendo, estaba estableciendo un sistema que garantizaría la supervivencia de toda la nación. Y el mismo pueblo lo reconoció, versículo 25, diciendo: tú nos has salvado. Hallemos gracia ante los ojos de mi Señor y seremos siervos del Faraón. Estas palabras, hermanos, son centrales. ¿Por qué? Porque la gente no se estaba sintiendo explotada.
La gente estaba agradecida. Ellos entendían que gracias a la sabiduría de José estaban vivos. En medio de una hambruna que había acabado con Egipto, la administración justa y la administración prudente de este siervo de Dios se convierte ahora en una bendición para todos. Y pudieras decir, ¿y dónde está el contraste? Mientras el hambre era generalizada, fíjate lo que dice el versículo 27. 47-27, ¿qué dice? Pero Israel habitó en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. ¿Y ahí qué? Adquirieron propiedades, fueron fecundos y se multiplicaron mucho. Mientras los egipcios estaban vendiendo todo, entregando todo lo que poseían, sirviendo a Faraón, muriendo quizá por hambre algunos, en la tierra de Gosén, la familia de Israel adquirieron propiedades, fueron fecundos y se estaban multiplicando. Porque ¿sabes qué? La bendición no está en el cambio geográfico. La bendición está con aquel que dijo: no temas, yo iré contigo. No temas, yo iré contigo y regresarás a la tierra donde fluye leche y miel. Hermanos, mientras el mundo sufre, el pueblo del pacto prospera bajo la bendición de Dios. La diferencia, hermanos, no está entre si estamos en México o en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. Egipto tiene el poder sobre la gente, pero la familia de Jacob está libre en Gosén, disfrutando la promesa de Dios que les dijo: no temas, yo estaré contigo. Cuando Dios le habló a Jacob en Berseba, le prometió: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas, descenderé a Egipto, porque ahí estaré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo te haré volver. En este momento, hermanos, en este relato vemos esa promesa cumplida en Israel. Israel vive, se multiplica y prospera. Dios ha descendido con su pueblo, lo ha sustentado y lo está preservando para el futuro. Y en medio de la preservación que Dios utilizó para esta nación fue José, el hijo que había sido rechazado, pero ahora es exaltado por traer vida a su familia. Y en esa figura, hermanos, encontramos un eco del evangelio. Cristo, el hijo que fue rechazado por los suyos, entregado a muerte, ahora ha sido exaltado por Dios para ser el Salvador del mundo. Lo que Dios hizo con José prefigura lo que haría en plenitud con Jesucristo. Así como Dios descendió con Jacob a Egipto, Dios mismo descendió en Cristo a nuestro mundo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, haciéndose hombre para redimirnos. Por eso, hermanos, Jesús dijo a sus discípulos: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esa es la misma promesa de Génesis 46, pero ahora llevada a plenitud a través de Cristo y su sacrificio. Dios ya no acompaña solamente a una familia rumbo a Egipto. Ahora Dios acompaña a todo aquel que ha puesto su fe en Él y que ha depositado su confianza y que ha venido en arrepentimiento ante este Salvador. Jesús es la presencia fiel de Dios con nosotros, hermanos. El cumplimiento definitivo de la promesa de que Él descendería, nos sostendría y finalmente nos haría volver a casa. Nos daría una esperanza eterna. Gracias a José, Egipto y su entorno fueron preservados. Pero la historia no termina en Egipto. Esa misma fidelidad divina apunta hacia un cumplimiento mayor en Jesús. José y su familia no pudieron ver el cumplimiento total. José y su familia pusieron su fe en aquel que les dijo que los llevaría a ser una gran nación. Y así como José preservó la vida de muchos en medio del hambre, Cristo, el verdadero José, descendió para darnos vida eterna, cumplir la promesa de redención y la promesa de Dios, y llevarnos de la escasez en la que vivimos en este mundo perdido y caído a las riquezas y a la plenitud que hay en el reino venidero. Después de todos los eventos que hemos visto, la llegada de Jacob a Egipto, su reencuentro con José, la preservación de su familia y la provisión divina durante la hambruna, el texto nos lleva ahora, hermanos, al final de la vida de José. Y a pesar que la siguiente semana estaremos viendo, Jacob no ha muerto, pero está en los últimos días de su vida. Después de todo lo que hemos visto, Jacob tiene 147 años, ha vivido lo suficiente para ver la fidelidad de Dios una y otra vez, y ahora, al acercarse al final, no se aferra a Egipto ni a los privilegios, sino a la promesa que tenía. Y el pasaje nos dice, capítulo 47, versículos 29 al 31, cuando Israel estaba a punto de morir, llama a su hijo José y le dice: te ruego, si he hallado gracia ante tus ojos, pongas tu mano debajo de mi muslo y me trates con bondad y fidelidad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando yo duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y respondió: haré según tu palabra. Y Jacob le dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración a la cabecera de la cama. Hermanos, este detalle de pon tu mano debajo de mi muslo pudiera parecernos extraño quizá, pero en el mundo antiguo era una forma solemne de juramento. Si tú recuerdas, Abraham le había pedido lo mismo a su siervo cuando le pidió que fuera y que le jurara que no iba a llevar a su hijo a Ur nuevamente. Así lo hizo ahora Jacob con su hijo José. En una forma de petición juramentada le dice: por favor, asegúrate que el día que yo me muera no me vas a dejar en Egipto, porque Egipto no es mi final. Porque Egipto no es el final de mi vida. Jacob no quería ser enterrado en Egipto porque sabía que Egipto no era su hogar definitivo. La tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y a él seguía siendo la herencia del pueblo de Dios. Así que al pedirle a José que lo enterrara allá, Jacob estaba expresando no solamente su deseo de estar con su familia o en el mismo lugar de sus familiares, sino que le estaba expresando: yo tengo fe que el que dijo que me llevaría y que nos haría una gran nación y que nos estaría llevando a una tierra prometida, yo tengo fe en esa promesa y terminaré y quiero estar en medio de esa promesa.
No le está pidiendo un favor sentimental, sino un acto de fe. Dios nos sacará de aquí, y cuando eso ocurra, quiero que mi cuerpo esté esperando en la tierra de la promesa. Y aunque Jacob aún no muere, él se inclina ante la cabecera de su cama y adora. Adora a Dios no porque lo haya tenido todo claro, sino porque aprendió a confiar en aquel que siempre fue fiel, incluso cuando él no lo fue. Los ojos de Jacob no vieron la multitud de las naciones. Los ojos de Jacob no vieron la tierra plenamente poseída, ni la bendición en Betel, acompañado en Harán, librado en Peniel y sostenido en Egipto. También él creyó que el Dios que lo había llamado en Betel y que lo había acompañado en Harán y que lo había librado en Peniel y lo había sostenido ahora en Egipto, ese Dios también cumpliría su palabra más allá de su propia vida. Aunque él estuviera muerto, él sabía y tenía la confianza de que Dios cumpliría, de que regresaría el pueblo a la tierra prometida. Hermanos, esa es la esencia de una fe madura. Confiar cuando ya no puedes controlar las cosas. Adorar cuando no entiendes la situación. Descansar cuando lo único que queda es la promesa de tu buen Dios que te cuida. El creyente que vive confiado en la fidelidad de Dios no necesita verlo todo cumplido para vivir en paz. Sabe que la promesa de Dios son más firmes que las circunstancias y aún que la muerte. El creyente que vive confiado en la fidelidad de Dios sabe que incluso la muerte no es el final, sino la antesala del cumplimiento. Jacob murió en Egipto, pero su fe estaba anclada en Canaán. Y de la misma manera nosotros vivimos en un Egipto, hermanos. Vivimos en una tierra que no nos pertenece, pero que pareciera que añoramos y que queremos y que anhelamos permanecer en esta tierra egipcia. En medio de un mundo que no es nuestro hogar definitivo, hermanos, nuestra única esperanza está en la tierra que el Señor nos ha prometido con Cristo en la eternidad. Jesús, hermanos, es el cumplimiento perfecto de la promesa que sostuvo a Jacob. Así como Dios le dijo: yo descenderé contigo a Egipto, Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa, hermanos, no es una promesa poética, es una certeza eterna. Cristo descendió a nuestro Egipto, a nuestra condición de esclavitud, y murió para llevarnos de regreso al hogar del Padre. Él no solamente tabernaculizó o estuvo en medio de nosotros. Él, hermanos, ya recorrió el camino por nosotros. Él ya murió por ti y por mí. Su presencia constante garantiza que nuestras pruebas, hermanos, no serán permanentes. No vamos a sufrir todo el tiempo, hermanos. Nuestro final, a pesar de que lleguemos a morir en algún momento, no será un final trágico, sino glorioso. Porque aquel que ha puesto la confianza en la fidelidad de Dios a lo largo del camino, terminará como Jacob, arrodillado y adorando a aquel de quien ha dependido, no con temor. La fe madura, hermanos, no depende de lo que se ve, sino de a quien conoce. Y el Dios de Jacob, que Jacob conoció, es el Dios que cumple, que acompaña y no abandona. Es el mismo que nos ha sido revelado en Cristo Jesús, el verdadero José, quien no solamente nos provee de pan en medio del hambre, sino que nos ha dado vida eterna en medio de la muerte. Así que cuando la vida, hermano, te lleve a Egipto, a lugares extraños, a inciertos o dificultades, recuerda esto: si Dios está conmigo, este lugar no es pérdida, sino proceso. Y si Cristo ha prometido llevarme a su hogar,
entonces puedo vivir y morir adorándole, sabiendo que la historia no termina en este Egipto, sino en la plenitud de su presencia. Es por eso, hermanos, que el día de hoy tú y yo podemos decir que el Dios que acompañó al pueblo de Dios en Egipto, hoy nos conduce a Cristo, nuestro sustento, nuestra reconciliación y nuestra herencia eterna. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque fue extenso, Señor, podemos concluir, Señor, que solamente en ti podemos confiar a pesar de todo lo que estamos viviendo en este mundo, Señor. A pesar de los egiptos que pudiéramos enfrentarnos, Señor, hoy podemos tener la confianza completa en Cristo de que estarás con nosotros hasta el fin. Por lo cual, Señor, el día de hoy podemos decir que no temeremos porque tú estás con nosotros. Podemos tener la seguridad de no temer porque tú estarás con nosotros. Padre, ayúdanos a vivir confiando esto. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.